Hola, muy buenas tardes a todos y sean muy bienvenidos al segundo encuentro del programa Calma, desarrollado por Megalabs, a los que agradecemos por la generación de este espacio. Mi nombre es Cristian Garmendia, yo soy médico cardiólogo de Buenos Aires, Argentina, y en el día de la fecha voy a ser presentador y moderador de este encuentro, el cual va a constar de dos actividades programadas. La primera de ellas va a estar a cargo de la doctora Beatriz Moyano. La doctora Moyano de Buenos Aires, Argentina, es médica psiquiatra, especialista en trastornos de ansiedad, magíster y profesora de la maestría de psicofármacos y neurociencias. La doctora nos va a hablar de manejo de ansiedades en épocas de pandemia. Para continuar, vamos a tener otro invitado de privilegio, el doctor Mauricio Gauna, de Rosario, Argentina. El doctor Gauna es médico farmacólogo y nos va a hablar de dos moléculas relacionadas a este tópico. Antes de comenzar, me gustaría darles unas pautas técnicas para disfrutar mejor el encuentro. Como verán, sus micrófonos están silenciados. Esto es con el fin de evitar la saturación de la plataforma Zoom. De todas formas, todas sus dudas, comentarios y preguntas son bienvenidas y las podrán realizar a través de nuestro chat, al cual podrán acceder a través de la barra de menú inferior, de acuerdo a lo que señala la flecha roja. Por otro lado, si tienen algún inconveniente con el audio, pueden acceder al menú configuración de audio, el cual se encuentra en el mismo menú en la parte izquierda, de acuerdo a lo que señala la flecha azul. A su vez, nos gustaría invitarlos a participar con nosotros, a interactuar a través de la plataforma Menti. ¿Cómo van a ingresar a la plataforma Menti? A través de sus teléfonos celulares, tienen que ingresar al navegador de internet e ingresar a la página web www.menti.com. Apenas ingresen, les va a solicitar un código numérico que es de 6 dígitos. El código es el que figura en la diapositiva 703575. Nosotros, durante la presentación, vamos a presentarles una pregunta y ustedes ingresando a través de Menti con ese código de 6 dígitos, que no se preocupen, se los vamos a repetir en el momento indicado, podrán darnos su opinión al respecto y luego la discutiremos con el disertante. Ahora sí, para comenzar, me gustaría darle la palabra a la doctora Moyano. Doctora, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, doctora? Le agradecemos mucho por su tiempo y estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Para mí es un placer estar con todos ustedes esta tarde en tiempos de pandemia. Les agradezco la atención y bueno, voy a tratar de brindarles mi experiencia en el área de la ansiedad y a ustedes como médicos generalistas. Cómo no, la escuchamos con atención. Perfecto. Bueno, ¿por qué importan los trastornos de ansiedad? Son los más prevalentes en lo que hace a psicopatología y junto con los depresivos son la tercera causa más común de consultas en atención primaria. Se consideran ambas enfermedades, ansiedad y depresión, crónicas y comórbidas con enfermedades médicas y afectando de estas enfermedades médicas cuando están conjuntamente con la ansiedad y la depresión, la evolución y el pronóstico. Representan un importante problema en salud pública por un alto nivel de sufrimiento y la discapacidad funcional que implican, y dada la estigmatización que generalmente existe hacia ir a consultar al psiquiatra, el rol del médico generalista es muy importante en esto. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más precoces en la vida. A veces empiezan en la infancia, van apareciendo otro trastorno de ansiedad y otro, hasta que se llega al adulto capaz debutando con un trastorno de pánico, y después más adelante aparece la depresión como producto de la carga del estrés. 1 de cada 4 adultos va a sufrir un trastorno de ansiedad. Y tener trastornos de ansiedad es importantísimo que sepan que aumenta el riesgo de ideación suicida 8 veces más y el riesgo de intento suicida 6 veces más. O sea que los trastornos de ansiedad se asocian con alta morbilidad psicopatológica y médica y alta mortalidad a largo plazo. Y además producen altos costos económicos por el costo en salud y por la menor productividad laboral. Entonces, dijimos que aparecen los trastornos de ansiedad y más adelante aparece capaz otro trastorno de ansiedad, por ejemplo, una fobia específica de la niñez, más tarde una ansiedad de separación, más tarde una ansiedad generalizada, que ya voy a explicar qué es esto, y a lo mejor en la edad de adulto joven aparece el trastorno de pánico. Y más adelante, por persistir tanta cuestión de activación del eje del estrés, aparece la depresión como producto de la carga del estrés, y esto otorga más vulnerabilidad para el abuso de sustancias.
y para los trastornos del sueño, que son uno de los principales y primeros síntomas de los trastornos de ansiedad y también de los depresivos. Se asocian también con menor rendimiento cognitivo, o sea que la persona que está ansiosa rinde menos en lo atencional y en su función ejecutiva. Y esto tiene repercusión académica y laboral. La ansiedad a lo largo del tiempo favorece la aparición de rasgos de la personalidad evitativos y dependientes. Y además trae problemas familiares y sociales, y en general más trastornos psiquiátricos, augurando una cascada de psicopatología y otorgándoles peor pronóstico. Bueno, ¿y qué es la ansiedad? Digamos que una cuota de ansiedad es normal. En sí misma es un estado emocional normal que tiene el individuo cuando va a afrontar alguna situación desafiante, amenazante o peligrosa. Se siente tenso, alarmado, quizás no siente síntomas agradables, y los síntomas son también psíquicos y físicos, ¿no? Entonces, esa capacidad de activar una capacidad de respuesta frente a un estímulo que puede ser externo, algo del exterior desafiante, o interno, un pensamiento, una preocupación, que es evaluada como peligrosa. ¿Y cuándo decimos que es patológica la ansiedad? Se transforma en patológica la ansiedad cuando persiste a lo largo del tiempo, cuando no es un ratito que está y después se va como una cuestión de compensatoria, sino que persiste. Por ejemplo, alguien que se preocupa y no deja de preocuparse y no deja de preocuparse. Cuando se manifiesta una excesiva aprensión que es inapropiada para esas circunstancias, por ejemplo, tener que pasar al frente y decir algo, o tener que leer algo y que empiece con taquicardia a alguna persona, cosa que es bastante común, por ahí posiblemente a ustedes les resonará, y cuando se desarrollan conductas evitativas, la fobia famosa, evitar ir a un lugar por miedo a que, por ejemplo, aparezca un ataque de pánico. Y también cuando interfieren síntomas en el funcionamiento individual, familiar y social. Y en común, todos los trastornos de ansiedad tienen que comparten pensamientos que vienen a la mente y uno no quiere con respecto a algo que amenaza, o el temor, o la preocupación, y que hay una reacción que es psicológica y fisiológica, y además hay una evaluación de que es desagradable lo que está sucediendo. Y hablando de la época que estamos en plena época de pandemia, y la verdad que acá estamos atravesando nosotros plenamente el momento más álgido, con barrios vulnerables, con mucha contagio en este momento, somos seres humanos que estamos viviendo una situación realmente excepcional, con una sobrecarga de estrés de múltiples fuentes. Y el estrés, la primera reacción que tiene es la ansiedad. Y claramente, si nos ponemos en el zapato de nosotros como médicos y de los médicos que están atendiendo a los pacientes en la trinchera, más todavía, va a haber miedo a la enfermedad, miedo al contagio, y por eso se va a aislar, y el hombre cuando se aísla se estresa, porque es un hombre que el ser humano necesita estar con otros. Por otro lado, faltan las medidas adecuadas de seguridad, y esa percepción de inseguridad es el principal detonante de ansiedad y estrés en el ámbito laboral. Por otra parte, hay sobrecargas laborales, no se cumplen los turnos, los salarios son bajos, las personas por esto alteran su sueño, además de que porque están ansiosas, resuenan de dolor por la gran cantidad de enfermos que están viendo y de muertes, y eso va haciendo un efecto insidioso en la salud mental, tanto física como psíquicamente, y tiene un efecto potencialmente traumático. Por otra parte, los duelos a los que asistimos son duelos complejos, son duelos en soledad, y el médico tiene que poner el pecho y el corazón ahí para poder estar con un familiar que no puede ver, con un enfermo que no puede ver a su familiar en un momento tan tremendo, ¿no? Así que, y por otra parte, esta cuestión de los dilemas éticos, tener que elegir a quién le pone uno un respirador, y haber tenido o tener que decidir que a una persona que en otra ocasión hubiera podido asistir, se decide que no, eso talla fuerte en la emoción de nosotros los médicos, ¿no? Por otro lado, el confinamiento que está sostenido, acá llevamos casi 70 días de cuarentena en Buenos Aires, y esta prohibición del vínculo para el que nacimos es leída por nuestro sistema de neurocepción como algo de riesgo, y activa nuestro sistema de la amenaza. Y la estigmatización que sufren los médicos y los enfermeros y el personal de salud para que no contagien, también está siendo otro factor tremendo de estrés, además de sobre todo el reino de la incertidumbre, porque no se sabe nada de este virus, se va aprendiendo en el camino, y lo que hoy vale, mañana no. Todo esto lleva a que rumiemos sostenidamente en la mente, y ese es el mecanismo de la ansiedad, la preocupación excesiva, por varias razones, ¿no?
El director general de la OMS, que Tedros Adhanom, ha pedido a los gobiernos que aumenten urgente la inversión en salud mental, porque saben que esta situación de aislamiento, de incertidumbre y de crisis económica va a llevar a un montón de psicopatología. Y dentro de ellas, 50% de los médicos chinos frente al COVID sufrió depresión, tenemos datos ya, y 44% trastornos de ansiedad, y 36% insomnio. 7 de cada 10 personas, personal de salud, allá tenía síntomas de estrés. Y en la población general, los que no estaban en la trinchera, igual 35% sentían angustia, que es un trastorno de ansiedad. En cambio, en lugares donde hay mayor percepción de desprotección y de incertidumbre, como fue Estados Unidos y como fue Irán, las tasas de ansiedad, fíjense, eran 60 y 40% respectivamente. Un estudio realizado durante la cuarentena por la Facultad de Psicología de Buenos Aires comparó dos encuestas, uno al principio de la cuarentena, día 7, y otro hace poco, el día 50, en 2.000 personas, y se observó un aumento significativo del riesgo a padecer trastornos depresivos y de ansiedad, especialmente agorafobia, fobia social, que además treparon de un 5 a un 7%, y que esto era más alta la tasa en sectores más vulnerables, porque todos los factores psicosociales se potencian. Y la ansiedad tiene mucho que ver con los factores psicosociales de riesgo. También se verificó un aumento de la automedicación, del 10% pasaron al 13% en este tiempo, y el consumo de alcohol como una automedicación de la ansiedad también está trepando en forma importante, así como los trastornos del sueño, y las consultas psicológicas online también. Entonces, la mayoría de quienes se automedican acá, en esta encuesta, lo hacen por ansiedad, fíjense, que es uno de los síntomas menos tolerados. Y ahora, pensando un poco en cómo estamos preparados desde nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, desde nuestros antepasados, los que sobrevivieron, justamente fueron los más precavidos, los más cautos y más ansiosos. O sea que ser ansioso tiene un beneficio, gracias a este sistema de amenaza del sistema nervioso autónomo, que genera miedo o ansiedad, o ira o asco. Estas parecen emociones negativas, pero cumplen una función esencial, que es mantenernos reaccionando ante los peligros y así sobrevivir. La mente humana tiene como un sesgo negativo, así se dice, desde que empezó a estudiar la neurociencia contemplativa y afectiva, los cerebros, hasta podemos saber qué gradiente de felicidad o tendencia a lo negativo tenemos cada uno. Entonces se dice, como dice Hanson, un neuropsicólogo que estudia neurociencias, describía el cerebro como velcro para experiencias negativas, el cerebro humano, y teflón para las positivas, ¿no? Y con respecto a lo que es la fisiopatogenia de la ansiedad, está bueno que ustedes vean que en un tiempo se hablaba de que es la amígdala, la estructura que está en el lóbulo temporal, la que se activa en la ansiedad, y claramente todas las investigaciones en neurociencia últimamente, en psiquiatría, muestran que no es la única área que interviene, sino que también intervienen la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, para procesar la información que nos llega desde los sentidos y desde el cuerpo, y desde lo que psíquicamente vivimos. O sea, un estímulo sensorial o un estímulo externo activa la amígdala y ella tiene memoria para conectar con hechos que hacen que uno interprete un hecho como dañino o como benigno. Hay un área que es la amígdala y la corteza prefrontal que interactúan mucho, pero cuando se activa la amígdala, decimos que está secuestrada por la ansiedad, y hay una activación de catecolanas como adrenalina, noradrenalina, se activa el simpático y el parasimpático, que va a compensar la actividad simpática, volviendo la cuestión a la normalidad. Y por otro lado, los sistemas que hay desde el punto de vista neuroquímico, que nos sirven para volver a la normalidad, es el sistema serotonérgico de la serotonina, que inhibe la noradrenalina y facilita la desconexión de esas asociaciones amenazantes, y el sistema GABA, que interviene en lo que es inhibir lo que es el sistema nervioso en general, ¿no? El sistema GABAérgico. La ansiedad patológica es la desproporción en intensidad y duración de la ansiedad en relación a un objeto, en ese caso sería, por ejemplo, una fobia, o a una situación que la genera. Y en sí misma es maladaptativa y deteriora el funcionamiento general. En la fisiopatogenia, como decíamos antes, hay un mecanismo de estrés que activa la alarma, se activa el simpático, y a nivel de las glándulas suprarrenales se activa
la producción de adrenalina y de cortisol, y se activa una respuesta que en el hombre no es de pelea o huida, pero es una reacción interna con síntomas psíquicos y físicos que tienden a haber una reacción adaptativa y finalmente después vuelve a la homeostasis. Cuando ese estrés es excesivo o prolongado, y eso pasa cuando hay facilidad genética para la ansiedad, cuando hay circunstancias psicosociales como lo que estamos viendo, o cuando ha habido experiencias tempranas que han activado el eje tempranamente, se sobrepasa la capacidad adaptativa y aparece entonces un aumento de ciertos neuroquímicos como los glucocorticoides, el glutamato a nivel de la corteza prefrontal, y la disminución de la actividad de la serotonina, que sería la que nos protege de la ansiedad, ¿no? Se me trabó. Entonces, la ansiedad patológica activa modificaciones psiconeuroinmunoendocrinas, disregula los sistemas de noradrenalina y serotonina, y entonces se traduce en ansiedad patológica. Y esto tiene que ver con activar memoria emocional de estilo amenazante, porque se está interpretando catastróficamente los estímulos, y a veces uno se anticipa a que vayan a venir, por ejemplo, un nuevo ataque. Entonces, tenemos en el eje del estrés la posibilidad de que frente a un estresor, por ejemplo el coronavirus, exista ansiedad, como dijimos antes, por múltiples mecanismos, pero que con el tiempo ese estrés sostenido y crónico puede producir depresión por el agotamiento de los sistemas homeostáticos, y con el tiempo además, y sumando la sumatoria de estresores, puede incluso tener efectos traumáticos, de los cuales no damos cuenta todavía, pero los vamos a ver más adelante, por eso nos preparamos para lo que va a venir post pandemia, que va a ser quizás estrés postraumático, gente con trauma. Entonces, para integrar los sistemas que tienen que ver con esto, esta diapositiva que parece muy compleja, habla de Paul Gilbert, que es un estudioso de la terapia de la compasión. Ustedes saben que hace un tiempo que se está trabajando con terapia basada en mindfulness para generar resiliencia frente al estrés, y él habla de 3 sistemas. El sistema de la amenaza, que es el que tiene que ver con la activación de la amígdala, que larga adrenalina, el sistema neurovegetativo y que produce cortisol, y que se enfoca en la seguridad y que sus reacciones son la lucha y la huida, y nos tiende a proteger, como decíamos antes, frente a la adversidad. Implica la activación simpática. Por otro lado, tenemos un sistema de la recompensa, que es el azul, que es eso que nos hace estar acá sentados escuchando esta charla, las ganas de estudiar, los proyectos, que el médico tenga realmente ganas de ser útil a sus enfermos con COVID. Ahora, si trabajamos demasiado, si las horas no implican descansos, vamos más para el lado de la izquierda, y en vez de azul tenemos un violeta, y entonces ese sentido que hace la profesión puede terminar quemándonos y generando lo que llamamos burnout. Entonces, para ello se enfatiza la importancia de lo que Paul Gilbert llama el sistema de la calma, que no es nada más ni nada menos que el parasimpático, al cual se le fueron investigando propiedades muy interesantes en los últimos años. Eso lo hizo también la teoría polivagal de Porges. Este sistema es el que se activa cuando, por ejemplo, una leona tiene un cachorro y el león hace que ella esté tranquila. Entonces puede estar amamantando, puede estar en calma, sin estar defendiéndose, segregando oxitocina, o como la mamá con su bebé que está vacunando, y en ese momento se segregan opioides, todas las sustancias que son del placer. Esto tiene que ver con los propios espacios nuestros como médicos de charlar, de estar con la familia, y esto tiene poco que ver con estar aislados, sino ver gente como nos pasa a todos en la pandemia. Claramente entonces ese sistema de la calma, por suerte, se puede estimular. Ustedes ven que yo en el medio puse MDF, que es Mindfulness y terapia basada en compasión, porque es un recurso muy bueno para generar resiliencia, junto con el tratamiento Princeps de los trastornos de ansiedad, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, y también la psicoterapia específica. Entonces, vamos a ver el rol que que tienen los médicos, ustedes generalistas, en salud mental. Ustedes tienen una oportunidad mucho más interesante que la nuestra como psiquiatras, porque les van a llegar mucho más casos que a nosotros. Y por eso decimos que es el lugar perfecto para que ustedes detecten las primeras señales y aprendan a diagnosticar el trastorno de ansiedad, incluso lo puedan empezar a tratar, que sepan derivar qué terapias sirven y qué no, y después que puedan prevenir también, ¿no? En el mejor de los casos.
¿Y cómo vamos a detectar la ansiedad? Manifestaciones psíquicas, preocupaciones excesivas, humor ansioso, disminución de la atención y concentración, faltas de memoria, dificultad para asociar ideas, irritabilidad, que esto ustedes van a dar cuenta que está sucediendo, y también inseguridad. Y manifestaciones somáticas, temblor, tensión muscular, inquietud motora, taquicardia, sensación de falta de aire, transpirar de más, que no podamos dormirnos, que haya trastornos digestivos y que haya trastornos sexuales. Los trastornos de ansiedad, según el DSM-5, han quedado reducidos al trastorno de pánico, al trastorno de ansiedad generalizada, a la ansiedad social, y hay otros trastornos como el trastorno de ansiedad por separación, que se inicia en la infancia y que puede dejar sus mismos rasgos en la adultez, y la agorafobia, que tiene que ver una relación importante con el trastorno de pánico, pero que también puede existir sin él, y las fobias específicas, que son fobias específicamente a la sangre, a la oscuridad, a cosas puntuales como objetos. Vamos a hablar del ataque de pánico, porque es algo que a ustedes les va a llegar y mucho. Es la aparición súbita de aprensión o miedo con síntomas somáticos de ansiedad, como los que recién decíamos, que alcanzan su máxima expresión en minutos. Pueden ocurrir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad. Fíjense que yo dije ataque de pánico, no trastorno de pánico. O sea, tener un ataque de pánico puede ocurrir a lo largo de trastornos psiquiátricos o cualquier trastorno de ansiedad y también enfermedades médicas. Durante esos minutos, para que ocurra una crisis de pánico, tiene que haber 4 más de estos síntomas que decíamos recién. Fíjense los que recién mencionábamos, síntomas somáticos. Pero también síntomas cognitivos, como desrealización o despersonalización, miedo a perder el control o a volverse loco, y miedo a morirse. Es cuando uno tiene un ataque de pánico y cuando estos se repiten, que es como vamos a entrar en el concepto de trastorno de pánico, quiere decir que empiezan a aparecer ataques de pánico en forma inesperada, vienen de la nada y van a volver, se repiten. Es como si se hubiera activado el locus ceruleus en el tronco cerebral y es como si por memoria, cicladamente, se dispara. Luego de la crisis, tiene que haber un mes de preocupación persistente ante que pueda volver a haber otra crisis. Y eso se llama ansiedad anticipatoria. La persona que tuvo un episodio de pánico, un trastorno de pánico, no se lo olvida, se acuerda el color de la ropa, el olor que había en el lugar, porque es muy impactante, porque de la nada aparecen estos síntomas que parecen anunciar un tumor cerebral, o que uno pudiera estar por agarrar un infarto cardíaco, pero resulta que la persona va a la guardia y le dicen, no, mira, no tenés nada, tenés que ir al psicólogo porque no encontramos nada. La persona con pánico le cambia el comportamiento y empieza a querer evitar ir a un colectivo, ir a un cine, estar en un supermercado y hasta hacer ejercicio, porque cuando le aparece taquicardia se asusta porque está como vigilante de lo interoceptivo. Eso es lo que es el trastorno de pánico. Y además el trastorno de pánico se complica muy frecuentemente con depresión, pero antes de eso con agorafobia. ¿Por qué llega la depresión? Porque aparece primero la agorafobia, que es el miedo a estar en algunos lugares, de los cuales, si yo quisiera escaparme, no podría. Por ejemplo, manejando en una autopista, transporte público, espacios abiertos, un cine, hasta hacer colas en un supermercado o estar afuera. Y entonces la persona con trastorno de pánico, que ha tenido varios episodios de pánico, siente que tiene que evitar lugares para que no le aparezcan estos síntomas tan desagradables que lo detonan. Muchas veces se complica con depresión, y la depresión pueden ser distintos episodios depresivos, todos depresivos, o puede aparecer también en el contexto de iniciarse un trastorno bipolar, que es depresión, manía. Y en ese caso existe mucho más riesgo de suicidabilidad. Por eso es muy importante detectar esto y tratarlo a tiempo, y además detectar si no hay bipolaridad, porque cuando hay bipolaridad, la indicación de los medicamentos como los IRS puede detonar un episodio maníaco. Entonces, esto es bien de resorte del psiquiatra, ya no es algo que tiene que manejar el médico generalista a ese nivel, ¿no? Dependencia al alcohol y a otras sustancias también es muy común a la gente que es panicosa. Y por otra parte, la hipocondriasis, que es esa característica de no haber sido hipocondríaco y empezar a tener miedo de cualquier síntoma que aparece. El corazón va rápido, ya piensa que va a venir el ataque o que va a morir de un ataque al corazón. Hasta acá vamos bien con lo que sería trastorno de pánico. Y ahora vamos a hablar del otro trastorno que importa muchísimo a ustedes como médicos generalistas, que es más difícil de detectar, porque casi que uno piensa
cree que está bien preocuparse de más porque entonces vamos a resolver mejor las cosas. Pero esto no es así. Y yo que también trabajo con niños, a veces vemos esto desde muy temprana edad, a veces detonado por la pérdida de un familiar, alguna situación que puso a los chicos en un estado de demasiada responsabilidad para la edad, y de ahí hasta para adelante terminan estando con este estado de preocupación excesiva por hechos cotidianos, mirando al futuro. Esto es lo que nos pasa cuando tenemos esa rumiación hacia preocuparse por todo, y es lo que nos está pasando ahora en la pandemia, casi por una cuestión adaptativa, ¿no? Como la incertidumbre favorece la ansiedad generalizada. ¿Cómo vamos a controlar la preocupación si hay tantas cuestiones que hay que estar cuidándose y no sabemos qué es lo que va a pasar en este contexto de incertidumbre? Para que diagnostiquemos este trastorno, tiene que haber por lo menos más de 6 meses estando con este estado, tiene que interferir en las actividades, y tiene que además agregarse 3 o más síntomas asociados como inquietud, trastorno del sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, síntomas somáticos, dolor de cabeza, dolor de panza, piernas, tensión muscular, inquietud o fatiga. Y por último, este trastorno que parece mentira, que ustedes dirán fobia social, ¿quién tendrá? Fíjense, el 13% de la población tiene fobia social y este pasa muy desapercibido. Es esa reacción que tienen muchas personas de sentir mucho miedo y mucha, como el juicio, como que le pesa la mirada de las otras personas porque sienten que pueden estar expuestos a críticas o no estar a la altura de las circunstancias y temen estar en situaciones sociales o desempeñarse a veces en lo personal exponiéndose ya sea mínimamente o en situaciones donde hay una exposición mayor. Hay miedo a actuar en forma embarazosa y ahí se muestran signos de ansiedad. Por ejemplo, puede haber un importante ataque de pánico en ese momento, pero es un ataque de pánico que tiene que ver con la situación social. No sería un trastorno de pánico, sino sería un ataque de pánico en el curso de la fobia social. La exposición provoca todo el episodio y estas personas a veces se ponen rojas y transpiran de una manera importante, lo cual aumenta su preocupación porque es más visto por esto. Y existe también acá lo que se llama ansiedad anticipatoria, porque cuando van a tener que exponerse, aparecen ya días antes temblor y todos los síntomas de ansiedad, que es muy desagradable. Y se evitan un montón de situaciones, llegando a algunas personas a aislarse mucho socialmente. La fobia específica dijimos que es más sencilla, es un miedo a una situación, por ejemplo a sacarse sangre o a los pájaros o a volar, y es simplemente la exposición al estímulo lo que produce ansiedad, se evita el estímulo con una fobia y se acabó. Los trastornos de ansiedad también pueden deberse a enfermedades médicas, esto es muy importante para ustedes, porque enfermedades como de la tiroides, enfermedades cardíacas como arritmias o el prolapso de válvula mitral, o enfermedades respiratorias y alérgicas, o enfermedades neurológicas, o el cáncer, el dolor crónico y los trastornos vestibulares suelen asociarse muchas veces a trastornos de ansiedad, cualquiera de los que vimos recién. Y también la intoxicación por drogas también cursa con trastornos de ansiedad, y los síntomas de abstinencia alcohólica, entre otros síntomas, uno de ellos es la ansiedad. También puede ser la ansiedad efecto directo de los remedios que están tomando las personas, los pacientes, por ejemplo, estimulantes, pseudoefedrina, o el uso de cafeína o de mate en un extremo de cantidad o de concentración en personas predispuestas. Tanto es así que a veces decimos que nosotros podemos adivinar quién es panicoso porque cuando toma muchos mates o mucho café en un contexto de estrés, esa persona capaz que hace un ataque de pánico espontáneo y a lo mejor otro no. Entonces, los trastornos por ansiedad también pueden estar asociados a otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, la depresión es muy común que se asocie a trastorno de ansiedad generalizado. Esto es muy común. TAC y trastorno de depresivo mayor es una asociación muy frecuente y es muy desagradable y otorga más suicidabilidad a la depresión la presencia de ansiedad. Lo mismo para el trastorno bipolar y los trastornos psicóticos, los cognitivos, como el deterioro cognitivo mínimo, ustedes conocerán, personas con Alzheimer o incipiente, donde la ansiedad es algo terrible, cómo se vivencia, cómo se sufre por la ansiedad. Casi que medicamos más la ansiedad en este caso que otras cosas, ¿no? Así que, por otro lado, tenemos trastornos adaptativos, como lo que estamos viviendo, y el TOC y el estrés postraumático, que han salido de lo que es los trastornos de ansiedad, pero que cursan con trastornos de ansiedad comórbidos. Y ahora yo voy a parar de tener un ratito mi presentación para dar lugar a una pregunta que seguramente les vamos a formular.
Excelente, doctora. Muchas gracias por su presentación, clarísimo. Y queremos agradecerles a todos por su participación y por encontrarse aquí con nosotros. Como les comentaba al inicio de la disertación, me gustaría invitarlos a todos a participar mediante la plataforma Menti. Para ingresar a Menti desde sus teléfonos celulares, ingresen al navegador de internet, ingresen www.menti.com y una vez dentro del sitio web tienen que ingresar el código 703575. La pregunta que tenemos en este caso para ustedes es: ¿qué importancia tienen los trastornos de ansiedad para el médico generalista? La respuesta A es: ¿agravan el pronóstico de otras afecciones médicas? La respuesta B es: ¿el trastorno de ansiedad generalizado se asocia con depresión? O la respuesta C es: ambas son correctas. Los invitamos a votar a través de la plataforma Menti. Y ahora con la doctora Moyano vamos a discutir los resultados. Recuerden, para ingresar desde sus teléfonos celulares, www.menti.com, ingresando el código numérico 3075. Perfecto. Wow, doctora, ahora vamos a comentar con usted los resultados. Como podemos ver, el 85% respondió de la audiencia que ambas son correctas, siendo que el 15% restante se quedó con una opción o con otra, ¿verdad? Llamativo, doctora. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece la respuesta de la audiencia? Queremos agradecerles a todos por participar. Doctora Moyano, no la escuchamos. A ver si puede activar su micrófono. Perdón, acá estoy, sí. No, me Perfecto. parece excelente porque así es, en realidad, ambas respuestas son correctas. Realmente es importantísimo que ustedes como médicos generalistas conozcan esto de que el trastorno de ansiedad puede agravar el pronóstico, por ejemplo, de una diabetes o de una persona con cáncer y llevarla a la depresión o no, y que el TAC también se asocia con depresión, que es el trastorno más frecuente. Así que muy bien, los felicito. Así Fantástico, que, doctora. Continúa con su presentación, la escuchamos con atención y antes que nada queremos agradecerles a todos nuevamente por su participación. Sabemos que en el auditorio tenemos médicos psiquiatras, internistas, neurólogos generalistas, así que como les comentaba, todos sus comentarios, dudas o consultas son muy bienvenidos. Doctora Moyano, la escuchamos. perfecto. Entonces decíamos recién, a ver, ¿cómo abordamos el tratamiento de los trastornos de ansiedad? El primer objetivo es reducir los síntomas de activación autónica, porque son los más desagradables y los que detonan tanta incomodidad y tantas consecuencias que hemos descrito. En el trastorno de pánico buscamos disminuir la ansiedad anticipatoria, es el miedo al miedo, ¿no? Y en la fobia social también. Y las conductas evitativas y esa agorafobia, esa tendencia a no querer estar en lugares donde podríamos tener un ataque de pánico. También buscamos reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis de pánico y evitar el desarrollo de las complicaciones, la depresión, el abuso de sustancias, la suicidabilidad. También es muy importante que sepamos que queremos facilitar el tratamiento psicoterapéutico. La psicoterapia es esencial a la hora de querer corregir la ansiedad y se asocia a medicación para poder manejar los niveles de ansiedad y para que juntos produzcan modificaciones a nivel de lo que serían las dendritas y lo que serían los aprendizajes neuronales acerca de las experiencias de vida para borrar las memorias de miedo, ¿no? Entonces, las terapias que más se usan, la terapia cognitiva conductual, y hoy la terapia de tercera ola, que es una terapia conductual informada por mindfulness, y en especial la terapia de aceptación y compromiso. Y complementamos esto con meditación y con yoga. Pero lo más importante es que vamos hacia lo que es, en la etapa de ataque, qué cosa vamos a hacer para poder atacar a los trastornos de ansiedad. Primero, psicoeducamos, explicamos por qué pasan los síntomas, qué pasa cuando hay un ataque de pánico y cómo esto puede revertirse, y eso tranquiliza muchísimo y genera ya de por sí muchos beneficios. Con respecto a los medicamentos, vamos titulando la dosis de por ejemplo, las benzodiazepinas, que es a veces la primera opción que usamos por breve tiempo, y después nuestro objetivo es que se reduzcan los síntomas severos con los IRS, que son los fármacos de elección, que ahora vamos a ir introduciendo ese tema, y dejamos, esta etapa dura más o menos 2 meses, donde se estabiliza y se produce una respuesta significativa, calmando muchísimo el tema de la ansiedad, y los fármacos que se utilizan son antidepresivos asociados a benzodiazepinas.
Hay múltiples ensayos randomizados controlados que sostienen la eficacia de los inhibidores de la recaptación de serotonina y también de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina como primera línea de los tratamientos para el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social, el trastorno de pánico y el de estrés postraumático, así como también para TOC. Un análisis de 12 ensayos controlados en trastorno de pánico, sin embargo, halló un tamaño de efecto medio para los IRS relativo a placebo. Quiero decir que es muy importante que en ansiedad hay alta respuesta al placebo y que la efectividad, por ejemplo, del trastorno de pánico es mediana, por eso se está tratando de buscar nuevos targets farmacológicos, y en el caso del TAC, por ejemplo, que es otro trastorno diferente, la ansiedad generalizada, las tasas de respuestas son altas, de 60 a 75% con IRS, pero también hay una alta respuesta al placebo. La primera línea, hay guías de tratamiento para la ansiedad que van en conjunto con el TOC y el estrés postraumático, por ejemplo las canadienses, dicen que la primera línea de nivel de evidencia 1 estaría para citalopram, fluoxetina, los que están en negrita son los que tienen aprobación en FDA, paroxetina, sertralina, venlafaxina y fluoxamina. Y esos son los que tienen 2 o más estudios randomizados contra placebo. Y la primera línea también, con nivel de evidencia 2, porque tiene todavía un solo randomizado controlado con estudio, controlado randomizado, es el escitalopram y la paroxetina. Se me fue. Algo me pasó. Doctora, no se preocupe. Si puede compartirla nuevamente la presentación. Ajá. Les pido a todos disculpas por la interrupción. Ajá. Ahí está. Entonces, hay datos que sostienen la eficacia también a largo plazo de las benzodiazepinas, pero son más limitados. En general, no se utilizan por largo plazo por el miedo a la dependencia y al abuso de sustancias y al tema del el efecto potenciador con el alcohol. Hay otros fármacos que tienen un nivel de evidencia menor, que solamente en algunos países han sido como probados para ansiedad, que es el gabapentina y la pregabalina, y se han estudiado también el efecto ansiolítico mayor de los antipsicóticos de segunda generación, como por ejemplo el aripiprazol, pero se habla de que los resultados son mixtos, no hay una cosa contundente hoy que pueda permitir indicarlos como primera elección. Este paper es el paper que analiza lo que les decía yo, los nuevos targets de tratamiento, y el que posiciona a los IRS como primera elección para el tratamiento de ansiedad, y esta efectividad incompleta de los tratamientos actuales y la agobiante neurociencia de la conducta que se investiga todo el tiempo para lo que es el miedo y la ansiedad, clama por nuevos tratamientos más efectivos. Entonces se empiezan a buscar nuevos targets, por ejemplo, además del sistema serotonérgico, en el sistema de la melatonina y en otros neuroquímicos. Entonces, el estado actual de lo que sería la investigación en esto, además de los IRS que funcionan en el sistema serotonérgico y las benzodiazepinas que funcionan en el sistema GABAérgico, estos nuevos targets tienen también, por ejemplo, nuevos fármacos de síntesis serotonérgicos como la vortioxetina, que están en investigación, la vilocidona, el glutamato, lo que tiene que ver con moduladores del glutamato, como la pregabalina y algunos moduladores del glutamato más modernos, algunos que tienen que ver con la melatonina, como la gomelatina, que no es que todavía están aceptados, sino que se está probando, son ensayos, y fármacos que influyen en la dopamina, como les decía recién, como el aripiprazol y otros, y muy novedoso el NPI y otros neuropéptidos, como este IT-grumide, que se está investigando para pánico. Esto es hacia dónde vamos. Y acá finalmente tenemos como tablas que a ustedes les van a quedar seguramente en la presentación, que hablan de las indicaciones para las que están aprobadas los IRS en distintos trastornos de ansiedad, incluido el TOC y el estrés postraumático, para que les queden las dosis, y por otro lado los nuevos targets que tienen que ver con lo que recién les mostraba, para que están siendo investigados. Bueno, muchísimas gracias y acá estoy disponible para lo que ustedes puedan requerir de mí. Gracias, doctora. Excelente la presentación. Queríamos hacerle una consulta de la audiencia. Primero que nada, agradecerles a todos por su participación y por encontrarse aquí con nosotros. Doctora, aquí nos preguntan, ¿cuál usted considera que va a ser el impacto de la pandemia por coronavirus en términos de ansiedad en un futuro? Es que lo que pensamos, como hoy
la clasificación de trastornos de ansiedad no incluye el estrés postraumático, yo puedo decir que ya los niveles de ansiedad están altísimos, como mostraban recién las cifras que yo les mostraba, incluso que hemos tenido oportunidad ya de medir acá. Enorme prevalencia, porque 50% es un montón. Pero pensamos que va a haber todavía más, no solamente ansiedad, sino que depresión, por el hecho de que la carga de estrés va a implicar esto, ¿no? Y por otro lado, si admitiéramos al estrés postraumático y al trauma, eso va a ser lo que va a incrementarse, el estrés postraumático y el trauma, porque nosotros no sabemos, pero vaticinamos que tanto tiempo de aislamiento y tanta rareza psicosocial como yo la describí en esa diapositiva de la pandemia, entonces va a implicar muchos niveles de traumatización. Excelente, doctora, clarísimo. Y por motivos de tiempo vamos a continuar. De todas formas, vamos a destinar unos minutos a la finalización de la segunda charla para continuar con las preguntas. Le agradecemos nuevamente, doctora Moyano, y a toda la audiencia. Y ahora vamos a continuar con nuestra segunda actividad programada a cargo del doctor Mauricio Gauna. Doctor Gauna, ¿nos escucha? Sí, buenas noches para todos. ¿Cómo está? Buenas noches. Estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, para mí también es un gusto volver a compartir una actividad. Excelente. Bueno, doctor, escuchamos con ansia su presentación. Bueno, cómo no. Vamos entonces, les voy a pedir la primera lámina. Perfecto. En esta oportunidad yo voy a compartir los mecanismos de acción de fármacos ya muchos de ellos conocidos, pero también algunas novedades que han salido como para poder aumentar nuestro arsenal terapéutico en lo estrictamente farmacológico. Vamos a hacer un repaso de fisiología y fíjense que acá les preparé una sinapsis, una neurona. Ustedes recordarán seguramente que el potencial de reposo de una célula neurológica tiene un voltaje negativo, menos 70 milivolt, que sería cuando la célula está sin despolarizar, pero viene viajando un potencial de acción que se va produciendo con un ingreso de sodio, que obviamente como es un catión, va a traer toda esa ola de cargas positivas que ustedes pueden ver ahí en la imagen, la cual va a llevar a que se despolarice la membrana presináptica, la terminal presináptica. ¿Qué sucede cuando se despolariza la terminal presináptica? Varias cosas, pero una de ellas es que va a aumentar la conductancia al calcio, se van a abrir los canales de calcio. Cuando ingrese calcio al intracelular, se va a mover rápidamente hacia las vesículas, ¿sí? Las vesículas ustedes saben que contienen neurotransmisores, ahí vamos a tener algunas catecolaminas, como la dopamina, la noradrenalina, algunas otras con dolaminas, como la serotonina, ¿sí? 5-hidroxitriptamina, ¿sí? 5-HT o serotonina, y se van a mover, o sea que el calcio va a permitir que ese citoesqueleto microcontráctil que la vesícula tiene, le permita llegar hasta la membrana y producir una exocitosis con la liberación del neurotransmisor. Cuando ese neurotransmisor es liberado, como ustedes ven en el dibujo, va a actuar a nivel postsináptico, en la terminal postsináptica correspondiente. Si hablamos de la dopamina, será en el dopaminérgico, dependiendo de la estructura, dopaminérgico subtipo 1, 2, 3, 4 o 5. Si es la noradrenalina, serán los receptores adrenérgicos alfa o beta, y si es la serotonina, serán receptores serotoninérgicos. Eso sería, en una simplificación, cómo se produce la liberación de neurotransmisores. Pero la terminal presináptica tiene receptores que modulan esta liberación, que pueden hacer que se acelere, como los receptores glutamaérgicos, por ejemplo. Acá deliberadamente no los dibujé, porque no los necesito para la explicación de hoy, y los receptores GABAérgicos, que esos sí están dibujados, lo ven ustedes a la derecha de nuestra terminal presináptica. Los receptores GABAérgicos, cuando son estimulados por el neurotransmisor correspondiente, por el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, lo que sucede es un aumento de la conductancia al cloro. Como el cloro es un anión, es negativo, al ingresar cloro, ¿qué sucede? El potencial de membrana se hace más negativo. Eso genera lo que en fisiología decimos que es un potencial postsináptico inhibidor, ¿sí? Un PPSI. O sea que el potencial
potencial de membrana va a bajar y eso dificulta que se produzca el potencial de acción. Por lo tanto, podemos concluir que el GABA es un neurotransmisor con un comportamiento inhibitorio, ¿sí? Va a frenar la actividad de la conducción neuronal. Muy bien. ¿Por qué me tomé el trabajo de explicar esta parte? Porque quiero que ahora veamos los fármacos que la doctora Beatriz estaba mencionando y que podamos ver dónde actúan. Fíjense que el primer grupo, las benzodiazepinas, ustedes saben que las benzodiazepinas, bueno, tienen por prototipo al diazepam, pero el diazepam no lo podemos usar como sedante o hipnótico en forma crónica porque la vida media que tiene el diazepam, gracias a sus metabolitos activos, le da 43 horas de vida media. Imagínense, me tomo un diazepam ahora y me despierto el viernes. Así que como hipnótico no sería buena idea. Pero sí podríamos usar unas benzodiazepinas con una vida media intermedia, como el alprazolam, el lorazepam, que son ampliamente conocidos por todos, que con una vida media intermedia, bueno, digamos que me permite un manejo más práctico, tanto como ansiolítico, como sedante o como hipnótico. Si hacemos un clic más, vamos a ver dónde actúan las benzodiazepinas. Fíjense que las benzodiazepinas potencian la inhibición GABAérgica, ¿sí? La inhibición GABAérgica hacen que el GABA se una no solo unos milisegundos para que entre cloro, sino que ahora con la benzodiazepina el GABA va a quedar prendido en el receptor GABAérgico. Hay unos detalles químicos ahí que no los voy a mencionar, pero durante un rato mucho más prolongado va a seguir entrando cloro y eso va a hacer que el interior se haga más negativo, con lo cual se va a dificultar la despolarización de la membrana presináptica, disminuyendo, por ende, la liberación de neurotransmisores. ¿Sí? La vesícula no va a poder moverse hacia la membrana y eso va a hacer que tengamos una disminución de liberación de neurotransmisores, ¿sí? De esa manera va a actuar la benzodiazepina. Claro, ¿qué nos va a permitir eso? Que una benzodiazepina en dosis bajas la podemos usar como ansiolítico. Como escuchábamos recién en la explicación, obviamente un paciente ansioso es un hipersecretor de catecolaminas, y de esta manera una benzodiazepina a dosis baja sería una buena alternativa. Ahora aumento las dosis de las benzodiazepinas y ya no tengo efecto ansiolítico, tengo efecto sedante, ¿de acuerdo? Voy a liberar muchos menos neurotransmisores y voy a estar sedado. Recuerden que en la sedación voy a estar más quieto, más callado, con menor capacidad cognitiva. Y si me dan una dosis más alta de benzodiazepina, me mandaron a dormir. Efecto hipnótico. Por lo tanto, tengan en cuenta que el efecto ansiolítico, sedante e hipnótico son profundidades crecientes de depresión del sistema nervioso central. Por lo tanto, una dosis pequeña actuará como ansiolítico, una dosis moderada como sedante y una dosis grande como hipnótico. El tema es que en la práctica a veces es difícil decir cuál es la dosis para cada paciente, porque tal vez la dosis que a mí me actúa como ansiolítico, a otro paciente lo mando a dormir. Por lo tanto, muchas veces nos tenemos que manejar con ensayo y error. El segundo grupo de medicamentos que escuchamos hace un momento la explicación son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que si hacemos un clic vamos a ver ahora dónde actúan. Fíjense en el dibujo que una de las formas en las cuales termina la acción de los neurotransmisores en el espacio sináptico es cuando son recaptados, ¿sí? Recaptados y luego destruidos, metabolizados. Ahora, si yo bloqueo la recaptación de un neurotransmisor, como en este caso de serotonina, aumento la disponibilidad biológica de este neurotransmisor en el espacio sináptico, el cual seguirá actuando, lo cual lo convierte en un mecanismo realmente importante. Y acá tenemos la fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, todos medicamentos que realmente conocemos ya perfectamente y que realmente son muy buenos, como pudimos escuchar hace un momento, tanto en trastornos de ansiedad como sobre todo en depresión. Pero en esta oportunidad, en estos minutos, yo les traje para compartirles un nuevo mecanismo de acción, que es una alternativa más que podemos probar y que puede llegar a resultar útil, sobre todo en atención primaria.
Este no es un grupo, porque en realidad es uno solo, el medicamento, Silexan se llama, y pertenece a un grupo de medicamentos sacados directamente de plantas, por eso lo llaman fitofármaco. Si hacemos un clic, vamos a ver dónde actúa. Fíjense que bloquea los canales de calcio directamente de esta droga. El Silexan disminuye el ingreso de calcio a la terminal presináptica, por lo tanto va a disminuir en forma generalizada la liberación de neurotransmisores. Así que sería también una alternativa más que ahora les voy a contar algunos detalles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y este principio activo se saca de una planta, de la planta de lavanda. Pero claro, acá pasa algo que yo como farmacólogo, a mí particularmente las plantas o los yuyos no me gustan. No me gustan porque son, como digo siempre, indosificables. Imagínense en cardiología, todos conocen que la planta digitalis lanata es de la que sacamos la digoxina, ¿sí? Imagínense si me tengo que hacer un té de digitalis lanata para mi insuficiencia cardíaca avanzada. Digo, ¿cómo sé cuántas hojas le tengo que poner a este té para equivaler a los 0.25 miligramos de orina en comprimido? Es casi imposible hacerlo. Entonces, digamos que porque un principio activo de una planta funcione, en forma natural es muy difícil de manejar, porque no se puede dosificar. Pero si a eso le agregamos una buena tecnología actual, donde puedo aislar un principio activo, puedo medirlo, puedo pesarlo, puedo concentrarlo, y puedo ponerlo en un comprimido, en una cápsula, bueno, como que la cosa cambia, ¿sí? Y es justamente lo que sucede aquí. Vamos a la siguiente lámina. Este principio activo, sacado de esta planta, que les dije se llama Silexan, es la suma de dos moléculas, como ustedes pueden ver ahí. En realidad son varias moléculas, pero dos significan el 90% de los principios activos que obtienen en la destilación de esta planta. Esta sería la molécula. Pasemos a la siguiente. Y podemos nuevamente mencionar algo del mecanismo de acción, que en realidad ya lo explicamos al principio. Si un hipersecretor de catecolaminas tiene justamente ya una personalidad ansiosa, así como decimos en Argentina, está cebado, ¿sí? Siempre con el cebador puesto, siempre a 1000. Y usamos uno de estos fármacos que bloquean justamente la liberación de neurotransmisores, algún efecto beneficioso podría tener. Vamos a la siguiente lámina. Respecto a la farmacocinética de este medicamento, la verdad mucho novedoso para decirles no hay, porque es un psicofármaco, y como cualquier psicofármaco va a tener que ser químicamente liposoluble, porque si no fuese liposoluble, no atravesaría la barrera hematoencefálica, y si no atravesaría la barrera hematoencefálica, no va a ser psicofármaco. Así que por eso, como cualquier droga liposoluble, va a tener buena absorción oral, va a tener una distribución amplia, una biodisponibilidad buena, un metabolismo hepático, y tiene una vida media, tras el uso continuado, de 9 horas, pero la concentración en el sistema nervioso central permanece más alta, lo que permite que una sola dosis diaria de 80 miligramos logre el efecto sostenido durante las 24 horas. Así que esa sería la dosis que se recomienda. Tengan en cuenta, vuelvo a decir, que es una farmacocinética muy simple como la de fármacos liposolubles en general. Vamos a la siguiente lámina y veamos que este fármaco, la literatura que yo conseguí, tiene un respaldo de varios ensayos clínicos, como pueden ver, con varios pacientes, y la comparación que se hizo, bueno, fue para la ansiedad generalizada, con una eficacia similar al lorazepam, a 0,5 miligramos lorazepam, una eficacia similar también a la paroxetina, y una eficacia superior al placebo. Respecto a lo que es la ansiedad subumbral, una eficacia superior al placebo, y en los trastornos mixtos, ansiosos y depresivos, también una eficacia superior al placebo.
Por lo menos, bueno, eso es lo que la literatura acerca de este nuevo medicamento nos proporciona. No tengo yo más información, pero esta es interesante para tenerla en cuenta. Vamos a la lámina siguiente. Fíjense que no tiene interacciones problemáticas, se metaboliza en hígado en el sistema microsomal. ¿Recuerdan ustedes el sistema de la citocromo P450, ¿sí? La oxidasa de función mixta? Bien, se metaboliza a ese nivel, pero no lo estimula ni lo bloquea. Por lo tanto, no molesta, ¿sí?, a medicamentos que tengan alta extracción hepática. Por ejemplo, no molesta al estrógeno del anticonceptivo oral, que es una interacción que siempre todo el mundo pregunta. Las reacciones adversas fueron digestivas, la mayor cantidad de reportes de los pacientes en los estudios, también reacciones alérgicas. Y algo interesante es que cuando se hicieron retiros bruscos del medicamento, no se evidenció un síndrome de abstinencia, lo cual esto significaría que, bueno, no generaría una dependencia, al menos dependencia física, ¿sí? Dependencia psíquica, podemos ser dependiente psíquico a cualquier cosa. Y las contraindicaciones, bueno, no está estudiada por lo nuevo de la sustancia en menores de 12 años, tampoco en embarazadas, en mujeres lactantes, y por supuesto también está contraindicada en cualquier reacción alérgica previa al principio activo o cualquiera de los excipientes en el que viene preparado. Y la última diapositiva, un ejemplo que encontré de esta, es la CEA, que viene de 80 miligramos y en preparación de cápsulas blandas. Bien, no tenemos mucha experiencia práctica como para aportar. Yo podría contarles, pero de pocos casos, pero no sería obviamente lo correcto. Tenemos que hablar acá de estudios, de lo que publica el laboratorio, la gente que lo ha investigado, y es como una herramienta más interesante, por lo menos en atención primaria, tal vez no para la especialidad. En psiquiatría obviamente tienen muchas más herramientas, pero para atención primaria tal vez podría ser una alternativa más a las benzodiazepinas y a los inhibidores de la recaptación de serotonina. Muy bien, hasta acá entonces este repaso de farmacología y este nuevo medicamento, como para que lo tengan en cuenta en su arsenal terapéutico. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Doctor Gauna, muchísimas gracias, clarísima su presentación. Queremos nuevamente agradecerles a todos por continuar con nosotros y por su interacción. Y vamos a comenzar con sus preguntas, dudas o consultas. Aquí tenemos una pregunta para la doctora Moyano. La doctora Moyano, no sé si nos escucha. Sí, acá los escucho. Bien, doctora. Aquí tenemos una pregunta de nuestra colega, la doctora Tapia. La doctora Tapia pregunta, ¿qué nivel de evidencia en trastornos de ansiedad presenta el uso de pregabalina y qué dosis usted recomienda? Mire, en realidad no tiene aceptación en general universal, pero por ejemplo en Europa es un remedio aceptado para ansiedad generalizada. Acá en otros países, en la práctica clínica utilizamos pregabalina para ansiedad generalizada, depende de qué país está aceptado para esto. Al igual que el escitalopram, digamos, son fármacos que están específicamente indicados para ansiedad generalizada, ¿no? Generalmente la dosis por el prospecto y se puede utilizar de la pregabalina empezando por 25, después 150, 300 miligramos, hasta 300 miligramos. Perfecto, doctora. Y una pregunta para el doctor Gauna. ¿Nos podría comentar brevemente el mecanismo de acción de este fármaco, de la pregabalina? El mecanismo sí. Perdón. No sé, ¿a mí o a Beatriz? Lo escuchamos, doctor Gauna. Sí, la pregabalina es un medicamento muy interesante. El mecanismo de acción que tiene en realidad es parecido a este nuevo, a este Silexan que decíamos, porque de alguna manera tiene una actividad agonista GABA y bloqueador de glutamato. El glutamato es el otro neurotransmisor que yo no mencioné, pero que lo dije a la pasada, que es estimulador. Es como que si frenamos al glutamato y estimulamos al GABA, va a haber una inhibición. La pregabalina, yo les cuento particularmente mi experiencia. Yo hago clínica médica
pero estoy casado con una psicóloga, especialista justamente en psicología cognitiva, especialista en neurociencia también, y que atendemos juntos, te cuento, Beatriz. Así que por eso para mí todos estos temas, te escuchaba, son súper cotidianos, porque con mi esposa Nancy compartimos también el consultorio muchos días, entonces hacemos una atención integral del paciente. Ella hace psicodiagnóstico también, yo hago la parte de evaluación clínica, entonces, bueno, después vemos quién de los dos lo sigue al paciente. Y la pregabalina es un medicamento que realmente lo usamos y es muy bueno, realmente en fibromialgia y en algunos otros trastornos tal vez psicosomáticos, es un buen fármaco. Sí, la única queja que a veces trae la gente es que le da un poco de sueño, que también vos lo habrás visto con los pacientes, pero después realmente es un fármaco antiepiléptico, ¿sí? Antineurálgico y estabilizante anímico, ¿sí? Alto fármaco, la pregabalina, ¿sí? Yo le apuesto a este como una buena alternativa que por lo menos nosotros la utilizamos. Yo coincido plenamente con el doctor, usamos pregabalina y también muchas veces para no empezar a dar antidepresivos, excepto cuando aparezca depresión comórbida, y ahí sí utilizamos para depresión comórbida los IRS, pero realmente coincido plenamente que es un fármaco muy noble. La única cuestión que le vemos a veces con el tiempo, algunos pacientes se quejan de aumento de peso, en algún caso, no es que siempre pasa, pero a veces sí. En ese caso, bueno, capaz cambiamos por un IRS, ¿no? Eso es lo que hacemos. Perfecto, doctores, clarísimo. Tenemos aquí una pregunta de la audiencia para el doctor Gauna. Doctor, ¿cuándo se manifiesta el pico de acción de la CEA? Buena pregunta, me olvidé de decirla a esa, ¿sí? Realmente, me olvidé de decirla, ¿sí? Lo reconozco. Tiene una latencia, una clínica de 2 a 3 semanas, igual que los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿sí? 2 a 3 semanas. La concentración plasmática máxima estable dentro de la ventana terapéutica la encuentra a los 5 días. Pero el beneficio clínico lo tiene a las 2 a 3 semanas, que en definitiva es lo que al paciente le importa. Imagínense que le digamos al paciente, quédese tranquilo que en 5 días los picos y valles de su concentración plasmática estarán dentro de la ventana terapéutica. Y el paciente me va a mirar y me va a decir, y dígame, doctor, ¿cuándo me voy a sentir bien? Bueno, se va a sentir bien dentro de 2 a 3 semanas. ¿Sí? Doctor Gauna, lo escuchamos un poco entrecortado. No sé si continúa con nosotros. Sí, sí. Perfecto, lo escuchamos pero no lo vemos, Mauricio. Ahora sí, creo que ahí pudimos solucionar el problema. Nos decía, está. No escuchamos la última parte, Mauricio, si puede repetirnos. ¿Cómo no? No, les decía que la latencia clínica que tiene es de 2 a 3 semanas. La concentración plasmática estable la adquiere en unos 5 días, pero eso al paciente no le interesa, ¿sí? De acuerdo, pues si yo le digo que su concentración plasmática estable se logrará en los 5 días, el paciente me va a mirar y me va a decir, genial, y dígame, ¿cuándo me voy a sentir bien yo? ¿Se va a sentir bien? Bueno, dentro de 2 a 3 semanas, esa es la latencia clínica, por eso es similar a los inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Se escuchó ahí? ¿Está? Sí, Mauricio, lo escuchamos perfecto. Le agradecemos por su respuesta y aquí tenemos otra pregunta de la audiencia. Nuevamente agradecerles por su participación. Para la doctora Moyano. Doctora, ¿qué rol tienen en contexto de trastornos de ansiedad el tratamiento con benzodiazepinas? ¿Y qué opinión le merece la dependencia de la misma? ¿Cómo tratar la dependencia benzodiazepínica en este escenario? Doctora Moyano, si puede activar su micrófono, que no lo escuchamos. Perdón. Le decía que en realidad lo que tenemos que hacer es prevenir la dependencia utilizándola solo por tiempos breves, en general asociados a los IRS, hasta que se supera el tiempo de latencia, que son, como dijo bien Mauricio, el doctor, 2 semanas por lo menos.
y después se las empieza a titular para abajo, en realidad, y tratando de no mantenerlas por el problema que les decía de que generan dependencia a lo largo del tiempo. De todas maneras, los que somos especialistas en ansiedad manejamos las dosis y podemos darnos, le diría, como manejamos mucho terapias y tenemos experiencia clínica en qué paciente podría ser aquel al que le podríamos dar un curso de solo ansiolíticos. Por ejemplo, un paciente bipolar al cual no le podemos dar un IRS tranquilamente, nosotros podemos mantenerlo en épocas en el episodio de pánico durante unos meses con la benzodiazepina a muy bajas dosis, más la terapia, siempre más la terapia, porque la terapia es la que va a trabajar posibilitando que después las ganancias terapéuticas se sostengan en el tiempo, ¿no? Así que básicamente eso. Muchas veces cuando se da benzodiazepina de vida media larga, el doctor seguramente Mauricio lo puede explicar muy bien, uno para deshabituar al paciente que está con dependencia, empezar a cambiarlas por de vida media más corta, y bueno, un montón de otras medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Ya cuando tienen que tratar lo que es síntomas de dependencia, tiene que ir al especialista, porque hay fármacos específicos para eso, pero no tiene que ser de resorte de atención esto en el marco del médico generalista. Se recomienda que eso suceda en el marco del especialista. Clarísimo, doctora. Y aquí tenemos otra pregunta de otro colega para el doctor Gauna. Doctor, ¿la toma de la CEA se recomienda solo por la mañana? No, por la noche. Conviene por la noche por el hecho de que el efecto sedante que tiene, bueno, la concentración plasmática máxima la va a tener obviamente luego de unas horas de las tomas, entonces ese efecto obviamente conviene a la noche para evitar si podría dar algún tipo de deterioro, ¿sí? Por ejemplo, sueño, que se recomienda por la noche que se toma el medicamento. Perfecto. Y por motivos de tiempo vamos a proceder a comentarle una última pregunta para la doctora Moyano. Doctora, la colega Paredes nos consulta, ¿qué ansiolítico usted considera que es más idóneo para tratar al paciente adulto mayor con COVID y patología ansiosa o patología del sueño? En realidad, lo que sería más indicado, es decir, depende de las vidas medias y las interacciones medicamentosas. Lo que más importa saber es que hay algunos de los IRS que son fármacos que tienen interacciones como el paciente con COVID puede estar medicado con multimedicado, como pasa con los pacientes de tercera edad también, uno tiene que evitar aquellos que tienen más interacciones. Por ejemplo, la fluoxetina y la paroxetina son los que tienen más riesgos de interacciones porque inhiben el metabolismo de drogas potencialmente tóxicas. Entonces, uno dice que son victimarios, así le llamamos a estos, ¿no? Así que bueno, básicamente se está trabajando, porque esto es nuestro equipo. Yo formo parte de APNA, que es la Asociación de Psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro. Estamos haciendo todo un algoritmo de lo que serían los fármacos para COVID, dependiendo de las circunstancias clínicas de cada paciente. No se puede generalizar, hay que ver qué está tomando, y en función de eso, incluso a veces uno activa los protocolos de interacciones porque es casi imposible tener en mente la cantidad de variables que se dan cuando estamos frente a pacientes multimedicados. Quizás el doctor Mauricio quiera intervenir en esto que yo estoy explicando también, no sé si tiene alguna... Sí, realmente yo creo que el COVID nos puso en una situación que nos mandó a estudiar a todos. O sea, realmente yo creo que nos ha pasado esto de que justamente tenemos las patologías de base, las patologías psiquiátricas agregadas como el trastorno de ansiedad, y luego la patología del COVID en sí, la insuficiencia respiratoria, toda la falla multiorgánica, un montón de problemas que yo creo que obliga cada caso a ser analizado. O sea, es bastante difícil generalizar. A mí particularmente una de las cosas que hago es consulta justamente en pacientes polimedicados. A veces me traen un paciente que está tomando 10 fármacos de diferentes especialidades, a ver cuál es cara. Por ejemplo,
para que el paciente no esté tan polimedicado. Me tengo que sentar y hacer un historial farmacológico, para qué lo toma, desde cuándo lo toma, bueno, un montón de cosas. Y esto realmente, si a todo eso, que ya es difícil, le agregamos una patología nueva, como esto el COVID, sinceramente lo considero difícil a la situación. ¿Sí? Quería poder agregar que sí, lo que sí, para la pregunta de la colega, también esto, que las benzodiazepinas son las que no tratamos de utilizar, porque justamente como hay depresión respiratoria como una situación, y esos fármacos deprimen la respiración, digamos, uno intentaría otros fármacos, ¿no? Como los IRS, o en la medida, y elegiría los que no producen tantas interacciones como por ejemplo la sertralina, el citalopram, dependiendo de con qué otros fármacos concomitantes hay, ¿no? Esto también pensando en las benzodiazepinas, ¿no? Como que el problema de la depresión respiratoria, ¿no? Clarísimo, doctora. Y doctora Moyano, ¿usted nos podría comentar brevemente cómo diferenciar síntomas de ansiedad y depresión? Claro que sí. Los síntomas de ansiedad son, como dijimos, síntomas psíquicos y físicos de activación de todo lo que es el sistema noradrenérgico, adrenérgico, taquicardia, bueno, falta de aire, como las molestias, todo lo que explicamos, la cantidad de síntomas que tienen que ver con la cadena de lo físico y lo psíquico, que es el miedo, la ansiedad, la angustia, y la sensación como de querer escapar. La depresión tiene que ver con un estado de anímico, estar desanimado o deprimido la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas, en forma o sea, significativa, y que esto afecte el funcionamiento. Si esa depresión se sostiene en el tiempo, entonces le llamamos distimia, y a veces hay cuadros que son depresión doble, que hay sobre la base de una persona que está con una distimia, por ejemplo, bien puede ser una persona que va a trabajar y que está quemada por el trabajo, un médico, digamos, que está asistiendo, un médico joven que está asistiendo estresadísimo a un paciente en la unidad de terapia intensiva, por ejemplo. Está distímico, no se da cuenta todavía de su gran depresión, pero está la mayoría del tiempo irritable, desanimado, tiene trastornos del sueño, los dos tienen trastornos del sueño, el que tiene ansiedad y el que tiene depresión. Pero en el caso de la depresión hay este estado anímico desanimado, depresivo, anedonia, falta de placer en las cosas, pesimismo, la sensación de que las cosas no van a ir bien, desesperanza, que se agregan, y puede haber ansiedad comórbida, puede haber que también haya síntomas de ansiedad, que tapan, como que parecen que solamente hubiera ansiedad, pero hay que preguntar si está desanimado la mayor parte del tiempo, y además hay que preguntar si hay ideación suicida, porque también eso a veces está y uno si no lo pregunta se lo pasa de largo, y en estos tiempos es cuando uno entiende por qué, por ejemplo, una enfermera que está como tapada de estrés y viendo el desánimo de la situación y que no se le dé los recursos que necesita para sentirse protegida, las horas de sueño que requiere, la asistencia de detectar tempranamente que se está deprimiendo, un buen día aparece un intento y una consumación suicida, y nadie lo hubiera dicho, porque por ahí no tenía un cuadro a gran orquesta de depresión, pero estaba distímica, y bueno, esta fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Esto está bueno que ustedes lo tengan en la mente. Excelente, doctora, clarísimo. Por motivos de tiempo tenemos que dar por finalizado el encuentro. Doctora Moyano, doctor Gauna, les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Queremos agradecerles a toda la audiencia por permanecer, esperamos que hayan disfrutado este encuentro, y queremos invitarlos a ingresar al sitio web megalabshoy.cardiologiahoy.com, en donde podrán encontrar muchos artículos de interés en relación a esta temática, en cuanto a depresión, estrés, ansiedad y trastornos del sueño, como así también a partir del día de mañana van a poder encontrar este mismo encuentro en video para poder verlo nuevamente. Así que bueno, los invitamos a ingresar, van a encontrar mucha información de interés para ustedes, y además nos gustaría que agenden nuestro próximo encuentro, el tercer encuentro del programa Calma, a cargo de la doctora Laura Lorenzo, médica psiquiatra de Buenos Aires, Argentina. En el tercer encuentro, el día 3 de junio, miércoles próximo, vamos a abordar la temática de la depresión en tiempos de pandemia por coronavirus, y nuestro farmacólogo, el doctor Gauna, nos va a brindar la información disponible a partir de las moléculas de interés frente a esta patología. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos por su participación,
Todas las dudas, consultas y comentarios que no pudimos darles nuestra opinión, lo haremos vía correo electrónico, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuevamente a nuestros speakers, los invitados de prestigio que hemos tenido el día de la fecha, doctora Moyano, doctor Gauna, muchas gracias, y esperamos que hayan tenido un agradable encuentro, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles para continuar con el tercer encuentro del programa Calma. Que tengan muy buenas noches y gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego, Mauricio. Chao, chao, hasta luego.